Lo que estás a punto de escuchar no es una historia de corrupción ordinaria. Es la historia de cómo el dinero consagrado al nombre de Dios terminó construyendo templos vacíos en medio del desierto, iglesias monumentales donde jamás rezó un alma, levantadas únicamente para que los números cuadraran en una contabilidad que nadie debía cuestionar. Y en el centro de todo esto, un hombre que durante décadas fue considerado el administrador más íntegro de la institución religiosa más poderosa del mundo. Si llegaste aquí porque sientes que algo en la versión oficial de las grandes instituciones siempre se cuenta a medias, este video es exactamente para ti. Si eres de los que no se conforman con titulares y necesitan entender el mecanismo detrás del escándalo, quédate, porque lo que viene en los próximos minutos va a cambiar la manera en que miras el poder religioso para siempre. Este canal lleva meses rastreando una historia que los medios convencionales resumieron en titulares de impacto pero nunca explicaron en profundidad. Lo que encontramos no es solo un caso de desvío de fondos. Es un sistema. Una arquitectura del engaño tan sofisticada que necesitaba de la fe misma como escudo. Y cuando ese escudo comenzó a resquebrajarse, lo que salió fue capaz de sacudir los cimientos de una institución que lleva 2000 años en pie. Antes de comenzar, si este tipo de investigación te parece importante, deja un sí en los comentarios ahora mismo. Eso nos dice que vale la pena seguir haciendo este trabajo. Y si aún no estás suscrito, este es el momento, porque lo que se viene en los próximos minutos justifica que actives la campana. Hace apenas unos meses, en los pasillos donde el mármol refleja siglos de poder acumulado, comenzó a circular un nombre con una frecuencia inusual. No en los comunicados oficiales, no en las homilías dominicales, sino en los susurros de quienes conocen cómo funciona realmente la maquinaria institucional desde adentro. El nombre era el de Domenico Valeri, cardenal italiano, prefecto de la Administración Económica de la Santa Sede, el hombre al que sus pares llamaban, con una mezcla de respeto reverencial y temor calculado, el guardián del tesoro de Dios. Valeri no era una figura de las que aparecen en fotografías con líderes políticos o en portadas de revistas de actualidad. Era algo más silencioso y, precisamente por eso, más poderoso. Era el tipo de hombre que construye su influencia no en los escenarios públicos sino en los despachos privados, en los documentos que nadie lee completos, en las reuniones que no aparecen en ninguna agenda oficial. Había sobrevivido a 3 pontificados, lo cual en el lenguaje interno de la curia romana equivale a decir que había sobrevivido a 3 terremotos institucionales sin perder un gramo de su autoridad. Su firma en un documento era considerada prácticamente un sello de garantía divina. Nadie imaginaba, o al menos nadie lo decía en voz alta, que detrás de esa fachada de austeridad y competencia se estaba incubando algo que las crónicas posteriores describirían como el sacrilegio financiero más audaz de la historia reciente de la Iglesia. Pero las grietas no aparecen de golpe. Primero son casi invisibles, casi imperceptibles, el tipo de incoherencia que un contador exhausto podría atribuir a un error de captura o a una categorización deficiente. Balances que no cuadraban del todo. Transferencias clasificadas como donaciones privadas que se perdían en una red de entidades cuya existencia era difícil de verificar. Informes de misiones humanitarias en 3 continentes que describían proyectos inaugurados con pompa y solemnidad, pero cuyos resultados concretos eran imposibles de rastrear sobre el terreno. Algunos funcionarios intentaron hacer preguntas. Las respuestas que recibieron fueron suficientemente elegantes como para callarlos y suficientemente vagas como para no resolver nada. En la estructura de poder que Valeri había construido durante décadas, cuestionar su gestión no era simplemente una imprudencia profesional. Era casi una herejía institucional. Todo esto cambió una noche de invierno que las crónicas internas describen como el momento en que la primera chispa encontró el material adecuado para convertirse en incendio. En el despacho papal, bajo la luz tenue de una lámpara que proyectaba sombras alargadas sobre pilas de documentos, el secretario personal del pontífice entró con un ordenador portátil bajo el brazo y una expresión que intentaba disimular la urgencia. Había llegado un mensaje a una dirección de correo electrónico que solo un círculo extremadamente reducido conocía, la cuenta cifrada del propio Papa, reservada para comunicaciones de emergencia que no podían pasar por los canales habituales precisamente porque los canales habituales podían estar comprometidos. El remitente era anónimo. La línea del asunto era breve hasta la austeridad.
Y el cuerpo del mensaje ocupaba una sola frase en español, sin saludo, sin despedida, sin contexto. El dinero de la fe corre por los ríos del mundo. Nada más, pero adjunta al mensaje había una carpeta comprimida protegida con una clave que el equipo de seguridad tardó horas en descifrar. Cuando por fin lo lograron, lo que encontraron dentro era suficiente para que el pontífice permaneciera en silencio durante varios minutos seguidos, mirando la pantalla con esa expresión de quien acaba de entender algo que no quería entender. Las crónicas de ese momento registran que el Papa cerró los ojos y murmuró casi para sí mismo una frase que no era de sorpresa sino de reconocimiento. Si el oro tiene dueño, ya no pertenece al cielo. En ese instante, según quienes estuvieron presentes, el curso de lo que vendría después quedó trazado con una claridad que no admitía desvíos. Ahora bien, aquí es donde esta historia se vuelve más compleja de lo que cualquier titular puede contener, y necesito que te quedes conmigo en este punto, porque lo que viene a continuación explica no solo qué pasó, sino porque esta historia importa más allá del escándalo en sí mismo. La pregunta que hay que hacerse no es simplemente ¿quién robó qué? Esa es la pregunta fácil, la que se responde con nombres y cifras. La pregunta difícil es esta. ¿Cómo es posible que un sistema de vigilancia institucional tan sofisticado, construido sobre siglos de protocolos y jerarquías, permitiera que algo de esta magnitud ocurriera durante tanto tiempo sin que nadie con suficiente poder lo detuviera? Y la respuesta a esa pregunta es mucho más inquietante que cualquier detalle sobre cuentas bancarias en Luxemburgo. La respuesta es que el sistema no falló. El sistema funcionó exactamente como estaba diseñado para funcionar. Y eso, como verás en los próximos minutos, es lo que hace esta historia verdaderamente reveladora. Desde esa noche, según los registros disponibles, el pontífice tomó una decisión que rompía radicalmente con los protocolos habituales. Ordenó iniciar una investigación interna sin dejar rastro documental en los canales ordinarios. Ningún comunicado, ningún sello oficial, solo un nombre escrito a mano en una hoja guardada dentro de su Biblia personal. La operación, bautizada con un título que mezclaba el lenguaje espiritual con la claridad de propósito, tenía un objetivo que era al mismo tiempo simple y monumental: no castigar, sino exponer la verdad, fuera cual fuera el costo institucional. Para ejecutar esa misión eligió a dos personas cuya selección, en sí misma, era ya un mensaje. El primero era su asistente más cercano, el hombre que controlaba el acceso al pontífice y que sería el custodio de cada paso de la pesquisa. El segundo era alguien completamente diferente, un sacerdote joven, teólogo de formación rigurosa, que había enseñado filosofía moral en Salamanca y cuya principal virtud no era la experiencia en las intrigas vaticanas, sino precisamente la ausencia de ellas. Rafael Arrieta, 40 años, sin rango episcopal, sin conexiones con los poderes económicos de la curia, sin deudas de lealtad hacia ninguna facción. Solo una mente analítica formada en el razonamiento ético y una reputación que sus adversarios posteriores nunca pudieron manchar con evidencia concreta. La elección de un hombre así para liderar la investigación no fue accidental ni sentimental. Era estratégica. En un sistema donde cada actor lleva una red de compromisos y obligaciones que condicionan cada movimiento, el único que puede moverse con libertad real es quien no pertenece al sistema. Rafael era ese hombre. Y esa condición, que sus críticos usarían después como argumento de inexperiencia, resultó ser exactamente la herramienta que la situación requería. Si en este punto de la historia te parece que estás viendo un patrón familiar, estás en lo correcto. La dinámica en la que una institución poderosa contiene en sus propias entrañas el mecanismo de su posible corrupción no es exclusiva de ninguna institución en particular. Es la mecánica del poder concentrado. Y por eso vale la pena seguir. La estructura que Arrieta y su pequeño equipo comenzaron a desenterrar en los archivos apostólicos superó incluso las expectativas del análisis más pesimista. En menos de un mes de trabajo, las crónicas disponibles sugieren que el equipo descubrió un entramado de transferencias financieras que cruzaban continentes enteros. Empresas registradas en jurisdicciones de baja supervisión, cuyos propietarios formales eran fundaciones caritativas vinculadas a la Iglesia con nombres que evocaban misericordia y servicio. Donaciones documentadas hacia proyectos humanitarios en África, en Asia, en América Latina,
que al ser rastreadas hasta sus destinatarios finales se disolvían en cuentas privadas y fondos de inversión sin rostro visible. El mecanismo era de una elegancia casi admirable en su perversidad. Los fondos salían de las arcas vaticanas con documentación impecable, amparados en categorías presupuestarias legítimas relacionadas con el apoyo al desarrollo. Las obras inauguradas con ceremonias solemnes y fotografías oficiales daban credibilidad pública al destino del dinero. Y en el momento en que las cámaras se iban y los dignatarios partían, las estructuras quedaban cerradas, abandonadas, vacías. Las autoridades locales, en algunos casos con intereses propios en el esquema, certificaban que los proyectos estaban en pleno funcionamiento. Y el dinero, disfrazado de nuevas donaciones provenientes de las mismas regiones, regresaba a Europa como si fuera el fruto legítimo de una obra misericordiosa. El hallazgo que las crónicas describen como el más perturbador de todos fue el de las iglesias vacías. No metafóricamente vacías, sino literalmente. Templos monumentales construidos en regiones donde no existía comunidad católica alguna, erigidos en el desierto o en zonas rurales de escasa población, inaugurados con solemnidad y abandonados al viento y al tiempo desde el primer día. Su única función era la contable. Justificar una salida de fondos que luego reingresaba por un canal diferente, suficientemente limpia en su apariencia como para pasar cualquier auditoría que no mirara demasiado de cerca. Arrieta, según la nota interna que dirigió al pontífice en esa etapa de la investigación, escribió que lo que el equipo había descubierto no era un error administrativo sino algo de una naturaleza diferente y más grave. Las crónicas registran su conclusión con una frase que después circuló ampliamente. El templo ha sido cambiado por la bóveda y el incienso por el humo de los contratos. Era un diagnóstico que iba más allá de la irregularidad financiera. Era la descripción de una inversión de valores en la que los instrumentos de lo sagrado habían sido reclasificados como herramientas de enriquecimiento. Pero probar esa inversión de valores ante cualquier instancia formal era otra cosa. Los registros disponibles sugieren que Valery rara vez dejaba su nombre expuesto directamente en las operaciones más comprometidas. Había construido durante décadas una arquitectura de intermediarios, abogados laicos, testaferros cuidadosamente seleccionados, cuya función principal era precisamente la de absorber la visibilidad legal de cada transacción. Derribar esa muralla requería algo que los documentos solos no podían proporcionar. Requería una voz humana desde adentro del sistema. Esa voz apareció con un nombre y una historia que añaden a este relato una dimensión de complejidad moral que vale la pena detenerse a examinar. Lucía Ferrer, periodista española especializada en investigación económica, había trabajado años atrás en una agencia de comunicación que colaboraba directamente con el organismo dirigido por Valery. Su trabajo consistía, en esencia, en contar al mundo las maravillas de la acción humanitaria vaticana en 3 continentes. Artículos sobre escuelas construidas, reportajes sobre templos inaugurados, comunicados celebrando la generosidad de los fondos pontificios en zonas de conflicto y pobreza. Lo que hacía Lucía, aunque en ese momento no podía saberlo con certeza, era proporcionar el relato público que le daba credibilidad a todo el sistema. Era la narradora involuntaria de una ficción institucional. Y cuando comenzó a notar las incoherencias, cuando los proyectos que había celebrado en sus artículos comenzaron a aparecer en otros reportajes como estructuras abandonadas, cuando las cifras que le habían proporcionado no coincidían con la realidad documental sobre el terreno, tomó la decisión que muchos en su posición habrían evitado. No la tomó de inmediato. Primero vino la duda, luego la incomodidad, luego el momento en que la agencia fue disuelta de manera repentina y sin explicación oficial, lo cual le dio la confirmación que no quería tener. Había sido parte de una maquinaria de encubrimiento, y ese conocimiento, según las crónicas disponibles, la atormentó durante años. Aquí quiero que te detengas un momento a pensar en lo que representa la figura de Lucía en esta historia, porque es más complicada de lo que parece. No es una héroe sin manchas. Es alguien que durante un tiempo fue, involuntariamente quizás, pero fue, parte del sistema que ahora está ayudando a desmantelar. Esa ambigüedad moral es intencionalmente significativa para entender el mecanismo completo. Los sistemas de corrupción sofisticados no funcionan solo porque hay actores que conscientemente deciden hacer el mal.
Funcionan porque hay muchos más actores que hacen su trabajo cotidiano honestamente dentro de una estructura que está diseñada para que la visión de conjunto sea invisible desde cada posición individual. Cuando Lucía contactó al equipo de investigación a través de canales cifrados, lo que envió no era solo documentación. Era también, implícitamente, un testimonio sobre cómo funciona el encubrimiento desde adentro. Los archivos que entregó incluían facturas digitales con firmas electrónicas, correos internos entre ejecutivos de entidades financieras europeas y correspondencia sellada con el membrete de congregaciones religiosas cuya existencia real era cuestionable. El conjunto formaba un mapa completo del sistema. Pero lo que cambió decisivamente el peso probatorio de la investigación fue un documento específico. Una transferencia internacional autorizada directamente con la firma digital de Valerie, validada notarialmente, en la que se movían millones de euros desde una fundación nominalmente dedicada a niños huérfanos hacia una cuenta privada. El mensaje que Lucía adjuntó al enviar ese documento estaba dirigido a Arrieta y decía simplemente: si callamos, Dios también callará. Las crónicas registran que esa frase afectó a Arrieta de una manera que la documentación técnica no había logrado. No porque fuera más informativa, sino porque condensaba en 8 palabras la dimensión espiritual de lo que estaba en juego. Ya no se trataba únicamente de exponer un mecanismo de fraude. Se trataba de recuperar algo que había sido sustraído de la institución mucho antes que cualquier euro de ninguna cuenta. Se trataba de recuperar la coherencia entre lo que se predica y lo que se hace. El informe que Arrieta presentó al pontífice ocupaba más de 300 páginas. Detallaba los mecanismos financieros, los nombres de los intermediarios, la cartografía completa del sistema. La respuesta del Papa, según quienes estuvieron presentes, fue una sola frase pronunciada después de un silencio largo. El oro ha hablado. Ahora le responderá la luz. A partir de ese momento, la investigación dejó la fase de observación y entró en la fase que las crónicas llaman de revelación. Y es aquí, en este punto de la historia, donde necesito preguntarte algo directamente. Si fueras el responsable máximo de una institución de 2000 años de historia, con presencia en todos los países del mundo, con una red de poder económico, político y espiritual que ninguna otra organización humana puede igualar, ¿cuál sería el costo que estarías dispuesto a pagar por la verdad? ¿Cuánto de lo construido estarías dispuesto a arriesgar para que lo que quede sea auténtico? Deja tu respuesta en los comentarios, porque la decisión que viene a continuación es exactamente esa pregunta hecha acto. Las auditorías ordenadas bajo cobertura de revisiones de rutina avanzaban rápido. Valerie, sin nombre todavía en ningún documento oficial, comenzó a percibir el cambio en el ambiente con esa sensibilidad que desarrollan quienes han sobrevivido durante décadas en entornos de alta competencia institucional. Preguntaba discretamente quién revisaba qué. Exigía copias de informes. Se mostraba inquieto en reuniones donde habitualmente exhibía una serenidad calculada. Su red de contactos le informaba que un sacerdote joven pasaba demasiadas horas en los archivos económicos. Ordenó vigilarlo, pero sin pruebas, sin acceso a la información que manejaba Arrieta, sin saber exactamente qué había sido descubierto, no podía actuar sin exponerse. Y mientras tanto, el proceso llegaba a un punto de no retorno. La mañana elegida para la confrontación pública no fue casual, y esa no casualidad merece atención porque revela algo sobre cómo la persona al centro de esta decisión concebía lo que estaba haciendo. Coincidía con la solemnidad de Pentecostés, la fiesta que en la tradición cristiana conmemora el descenso del fuego sobre los primeros discípulos. La elección del momento era un mensaje teológico en sí mismo antes de que se pronunciara una sola palabra. La plaza se llenó hasta los límites como cualquier domingo solemne. La multitud esperaba la homilía habitual, ese ritual de palabras edificantes que cumple su función litúrgica y se disuelve en el ruido de la semana. Lo que recibió fue otra cosa completamente. El pontífice apareció vestido de blanco sin los ornamentos de gala habituales, sin la mitra enjollada, sin el anillo de oro. Solo una cruz de hierro sobre el pecho. Ese detalle, aparentemente menor en el protocolo de una ceremonia papal, fue para quienes conocen el lenguaje simbólico de la institución el primer anuncio de que algo extraordinario estaba a punto de suceder.
Las crónicas de ese momento describen un discurso que comenzó en el registro pastoral esperado y viró súbitamente hacia algo que los presentes, según múltiples testimonios disponibles, no habían escuchado jamás en ese espacio. La frase que rompió el clima habitual de la plaza fue pronunciada sin leer papeles, con voz firme y serena, dirigida directamente al grupo de cardenales sentados en los primeros bancos. La Iglesia no se pudre por ataques externos, sino por el oro que esconde su propio miedo. El impacto fue inmediato y físicamente perceptible. Los murmullos recorrieron la multitud como si el pavimento hubiera vibrado levemente bajo sus pies. Lo que siguió no fue una generalidad edificante. Fue la descripción precisa de un diagnóstico. El poder económico acumulado bajo el pretexto de proteger lo sagrado había terminado por convertirse en una red que sofocaba la voz del Evangelio. Y luego, en un momento que las crónicas describen como absolutamente inusitado en la historia moderna de esa institución, el pontífice anunció la creación de un decreto que obligaría a una auditoría total de todas las cuentas, bienes, inversiones y donaciones vinculadas a la Santa Sede y a las diócesis dependientes de ella. Sin excepciones, incluyendo, y esto fue lo que convirtió el silencio de la plaza en algo palpable, incluyendo una revisión específica de la gestión del hombre que durante años había sido considerado el administrador más intocable del sistema. El nombre de Valery, pronunciado en ese contexto y en ese escenario, fue suficiente para que el aire se condensara. Las crónicas registran que el cardenal, sentado entre los dignatarios, permaneció inmóvil con expresión neutral, pero que sus manos se crisparon sobre el rosario que sostenía. Una reacción pequeña, casi invisible, del tipo que solo notan los que están buscándola. Antes de continuar con lo que vino después de esa mañana, quiero que hagas una cosa. Si llegaste hasta aquí y sientes que esta historia merece ser conocida más allá de este canal, compártela ahora. No en 5 minutos. Ahora, mientras la tienes en mente. Porque lo que viene a continuación, la reacción interna, la resistencia organizada y la decisión final del pontífice, es la parte de esta historia que los titulares nunca contaron completa. La reacción dentro de la institución fue inmediata y se desarrolló en dos corrientes completamente opuestas que ilustran de manera casi perfecta la fractura que la investigación había expuesto. En la primera corriente, los que consideraban que lo ocurrido era un acto de pureza institucional sin precedentes, una decisión que le devolvía a la institución una credibilidad que llevaba décadas erosionándose. En la segunda, quienes veían el mismo acto como una ruptura del orden establecido, una traición a los principios de colegialidad y a la estabilidad que, en su interpretación, era la condición necesaria para la supervivencia institucional. Esta segunda corriente no fue pasiva. Las crónicas disponibles sugieren que en las horas siguientes a la homilía, en un espacio conocido simbólicamente entre los prelados conservadores como la Domus Aurea, se reunió de forma no registrada en ninguna agenda oficial un grupo de cardenales veteranos pertenecientes al sector más tradicional del colegio. Hombres para quienes la estabilidad institucional no era un medio para un fin sino un valor en sí mismo. Hombres que habían aprendido a leer cualquier movimiento reformista como una amenaza existencial antes de evaluarlo por su contenido. El portavoz informal de ese grupo, un monseñor que había sido secretario personal de Valery durante años, abrió la reunión con una caracterización que marcó el tono de todo lo que siguió. Lo que había ocurrido esa mañana no era, en su lectura, un gesto pastoral. Era un golpe institucional. Y la pregunta que se instaló sobre la mesa, pronunciada primero en voz baja y luego repetida con mayor claridad, era qué podía hacerse para detenerlo. Los instrumentos que eligieron fueron sutiles, del tipo que funciona mejor en estructuras donde la reputación es un activo más valioso que cualquier documento formal. Comenzaron a circular cartas confidenciales hacia nunciaturas y conferencias episcopales en distintos países. Redactadas en tono piadoso, casi paternal, advertían del peligro de desorientación doctrinal y usaban un lenguaje codificado que cualquier lector familiarizado con la política eclesiástica podía descifrar sin dificultad. El objetivo era construir una corriente de presión que hiciera al pontífice reconsiderar la dirección que había tomado. También comenzaron a aparecer en medios eclesiásticos artículos anónimos que defendían la prudencia frente a lo que describían como un fervor reformista excesivo. Homilías en distintas diócesis que, sin mencionar el caso directamente, hablaban de la importancia de no confundir el celo espiritual con la imprudencia política.
La jugada más arriesgada del grupo fue la que terminó siendo también la más contraproducente. Filtraron a la prensa rumores sobre el estado físico del pontífice, insinuando que la fatiga espiritual podría estar afectando su capacidad de juicio. Un periódico italiano publicó en portada una fotografía con un titular que invitaba a interpretar cada gesto del Papa como síntoma de fragilidad. Era la clásica estrategia de desacreditación por salud que se ha utilizado durante siglos contra figuras incómodas y funcionaba razonablemente bien en un ambiente donde la percepción de estabilidad era casi tan importante como la estabilidad real. Cuando esa carpeta con los informes sobre la conspiración interna llegó al escritorio del secretario papal, tardó horas en decidir si debía mostrarla a su superior. La presentó finalmente una tarde, depositándola con el sello rojo de confidencialidad sobre el escritorio. El pontífice, sin levantar la vista del documento que estaba leyendo, respondió con una calma que las crónicas describen como la calma de quien ya esperaba exactamente eso. «Ya sé de qué se trata». Revisó el material. No hubo ira, no hubo sorpresa visible, no hubo órdenes de represalia. Solo un silencio que, para quienes lo conocían íntimamente, era más elocuente que cualquier discurso. Las sombras siempre se agitan cuando la luz entra. Esa es la frase que las crónicas registran como su única respuesta esa noche. Y en ella está contenida una comprensión del proceso que va más allá de la táctica política. La oposición no era un obstáculo inesperado. Era la confirmación de que el proceso era real. Porque toda purificación, si es genuina, despierta primero la resistencia de aquello que debe cambiar. La reacción del mundo exterior a los muros vaticanos fue de una magnitud que las crónicas disponibles describen como sin precedente en la historia reciente de esa institución. Los titulares de las principales agencias internacionales comenzaron a vibrar antes del amanecer siguiente con una frase que parecía extraída de otra época. El Papa ordena el arresto de su tesorero. La BBC, el New York Times, Le Monde, cada redacción importante del planeta abordó el acontecimiento desde el ángulo que más le convenía a su audiencia, pero ninguna pudo ignorarlo. En América Latina, la respuesta fue de una intensidad que sorprendió incluso a los analistas más experimentados. Millones de creyentes inundaron las redes sociales con mensajes que convergían en una misma idea, la de que por primera vez en muchos años alguien con poder real dentro de la institución estaba actuando de manera coherente con lo que la institución predicaba. Grupos de oración espontáneos en México, Colombia, Perú, Brasil, Argentina. Sacerdotes en parroquias humildes que hablaban del fuego purificador como de algo que finalmente había bajado sobre el lugar correcto. En África, donde los proyectos falsos habían dejado su rastro más visible en forma de estructuras abandonadas que las comunidades locales podían señalar con el dedo, la reacción fue aún más visceral. Jóvenes seminaristas, comunidades de base, misioneros locales que durante años habían visto el dinero de la fe pasar junto a ellos sin detenerse, encontraban en lo ocurrido una reivindicación que ningún comunicado oficial había podido darles. En Nairobi, un grupo universitario organizó una vigilia nocturna bajo un lema que resumía el sentimiento con precisión. El fuego puro no destruye, ilumina. El apodo que comenzó a circular en las redes africanas, el Papa del Fuego Puro, cruzó océanos en horas. En Europa, particularmente en los países con tradición católica más institucionalizada, la recepción fue diferente y más dividida. Los medios de orientación conservadora publicaron editoriales que acusaban al pontífice de traicionar la memoria de sus predecesores y de introducir un elemento de desestabilización en una estructura cuya fortaleza residía precisamente en su continuidad. Obispos en Polonia y Alemania expresaron preocupación pública por el clima de desorientación. La palabra cisma, que en el vocabulario eclesiástico tiene el peso de un diagnóstico terminal, apareció por primera vez en fuentes que habitualmente son cautelosas con ese tipo de terminología. Los analistas financieros y políticos, que leen estas historias con ojos diferentes a los de los creyentes, veían algo que les preocupaba por razones completamente distintas. En los despachos de Londres, Frankfurt y Ginebra, los consejeros de bancos y fundaciones que mantenían relaciones económicas con la institución comenzaban a calcular el impacto que las auditorías ordenadas por el decreto tendrían sobre sus propias posiciones. Algunos temían que la pérdida de credibilidad institucional afectara los flujos de donaciones. Otros,
Con una intuición diferente, comenzaban a preguntarse si la credibilidad que se estaba ganando por transparencia podía, paradójicamente, convertirse en un activo más valioso que el que se estaba perdiendo por exposición. Entre todo ese ruido, sin embargo, la figura del pontífice se comportaba de una manera que sus adversarios encontraban desconcertante porque no respondía a ningún patrón conocido de crisis institucional. León XIV no se defendía. No emitía comunicados rebatiendo los rumores sobre su salud. No convocaba conferencias de prensa para explicar sus decisiones. Asistía a las audiencias ordinarias, celebraba la misa diaria, rezaba el rosario con la misma rutina de siempre. Y cuando los periodistas buscaban señales de fragilidad, encontraban en cambio una serenidad que, paradójicamente, los desconcertaba más que cualquier muestra de tensión. La única respuesta directa a las críticas que las crónicas registran fue pronunciada durante una breve audiencia con peregrinos, casi de pasada, como si fuera una observación incidental antes que una declaración calculada. La presión purifica el oro y también la fe. Esa frase, reproducida en titulares al día siguiente, cerró temporalmente el ciclo de especulaciones sobre su estado anímico con más eficacia que cualquier comunicado oficial habría logrado. La confrontación final entre el pontífice y el hombre cuya gestión había desencadenado todo esto ocurrió en privado, sin testigos directos, en el espacio de un diálogo que las crónicas reconstruyen únicamente a través del testimonio escrito del secretario que esperó fuera de la sala. Valery solicitó hablar con el Papa. La reunión fue autorizada. Lo que ocurrió dentro quedó registrado de manera parcial, pero los fragmentos disponibles tienen una densidad que vale la pena examinar. Según esas crónicas, el cardenal comenzó con una justificación que revelaba cómo había construido mentalmente el relato de su propia conducta durante años. Había servido a la institución con lealtad. Todo lo que había hecho era para mantenerla viva. Era la argumentación de quien ha confundido durante tanto tiempo el fin con los medios que ya no puede distinguir entre ambos. La respuesta del pontífice fue precisa. No se mantiene viva una casa de Dios sustituyendo el pan por oro. El oro alimenta la apariencia, pero mata el espíritu. Valery replicó con lo que las crónicas describen como amargura. Sin dinero no hay templos y sin templos no hay fe. Era, en cierta manera, el argumento más honesto que había pronunciado durante toda la conversación, porque revelaba la lógica que lo había guiado desde el principio. Una lógica en la que los instrumentos materiales del poder religioso habían sido gradualmente redefinidos como la condición necesaria de la religión misma. La respuesta del Papa a esa lógica fue de una sencillez que la hacía casi imposible de rebatir. Entonces tu fe depende del brillo, no del amor. Después de esas palabras, las crónicas registran que no hubo más diálogo. Antes de salir, el pontífice pronunció una última frase que las crónicas conservan como la conclusión de ese encuentro. El fuego no te pertenece, pero puede salvarte si lo aceptas. No era una condena. Era, paradójicamente, una oferta. Y el hecho de que terminara así, con una apertura hacia algo diferente a la simple punición, es quizás lo más revelador de todo el episodio sobre la manera en que quien lo lideraba concebía el objetivo final del proceso. La detención preventiva de Valery para su interrogatorio formal fue ejecutada con discreción. Fue escoltado a sus dependencias privadas y notificado de la decisión papal. Nunca antes en la historia moderna de esa institución un príncipe de la Iglesia había sido detenido por orden directa del sucesor de Pedro. Las agencias internacionales difundieron la noticia en menos de una hora con titulares que, como reconocieron posteriormente varios periodistas veteranos, habían redactado mentalmente como hipótesis imposible muchos años antes. El Consejo de Salvaguarda, como las crónicas llaman al grupo de cardenales opositores, intensificó su actividad en los días siguientes. Prepararon un informe teológico que justificaba la necesidad de un equilibrio colegial frente al reformismo del pontífice. Llegaron a insinuar públicamente, a través de su portavoz, que se estaba considerando una revisión canónica del gobierno papal, que en el lenguaje diplomático de la curia equivalía a explorar la posibilidad de declarar al Papa incapaz de gobernar. Esa insinuación fue recibida con estupor por la opinión pública internacional y con indignación por millones de creyentes, lo que tuvo el efecto exactamente opuesto al buscado.
En lugar de debilitar la posición del pontífice, le confirió una dimensión de resistencia moral que ninguna campaña de relaciones públicas podría haber construido. Las concentraciones frente a catedrales en distintos países aumentaron. Los fieles encendían velas y rezaban como si defendieran no a un hombre sino a una causa. Los medios laicos, que habitualmente mantienen distancia analítica respecto a las disputas internas eclesiales, comenzaron a cubrir el enfrentamiento como un episodio de interés universal sobre la relación entre poder, transparencia e integridad institucional. El pontífice convocó entonces a todos los cardenales a una reunión extraordinaria en el espacio simbólico más cargado de historia que tiene esa institución, con un mensaje que rompía con todos los protocolos habituales de esas convocatorias. Venid, hablaremos como hermanos. No hubo orden del día oficial. No hubo notas preparadas. No hubo discursos protocolares. Solo la sala, los hombres y la pregunta implícita que flotaba sobre todos ellos. Las crónicas de esa reunión describen un ambiente de tensión palpable desde los primeros minutos. Algunos prelados argumentaron con respeto pero firmeza que el decreto había causado un daño irreparable a la imagen de la institución y que la unidad requería suspender las auditorías y reconsiderar la detención de Valery. La respuesta fue directa. La Iglesia no se salva ocultando heridas. Se salva exponiéndolas para que sanen. Otro prelado señaló que el rebaño estaba confundido, que la purificación parecía más un castigo que una misericordia. La réplica fue igualmente directa. La división no la causa la verdad, sino el miedo a escucharla. La confusión no viene de la luz, sino de quienes prefieren la penumbra donde sus hábitos no son cuestionados. La reunión duró horas y en cierto momento el pontífice formuló la pregunta que las crónicas registran como la más perturbadora de toda la sesión. ¿A qué tememos realmente? ¿A perder poder o a perder el alma? Nadie respondió, y en ese silencio colectivo estaba contenida, quizás con más elocuencia que en cualquier discurso, la respuesta real a la pregunta. La frase con la que el pontífice concluyó su intervención quedó grabada en la memoria de todos los presentes y circuló posteriormente en infinidad de homilías, artículos y discursos en todo el mundo. Si debo elegir entre la calma del error y la tempestad de la verdad, elijo la tempestad. Algunos presentes tenían lágrimas en los ojos. Otros mantenían el ceño fruncido por la incomodidad. Nadie aplaudió, porque en ese espacio los aplausos no existen para los actos que dividen el alma entre obediencia y conciencia. Lo que siguió a esa reunión fue la parte de esta historia que más tarde los historiadores describirían como la conversión del escándalo en expiación. Al día siguiente de la reunión con los cardenales, sin consultar a nadie, el pontífice firmó un nuevo documento. No era una condena formal ni una excomunión. Era un acto de reparación. Se establecía la creación de un fondo independiente que administraría todos los bienes recuperados de las operaciones ilegales descubiertas en la investigación. Su objetivo era específico y geográficamente significativo. Construir escuelas, hospitales y centros de acogida en los mismos lugares del mundo que habían sido utilizados como fachada para el lavado de dinero. Los lugares donde las iglesias vacías se levantaban como monumentos al engaño serían reemplazados por estructuras que tendrían adentro exactamente lo que prometían por fuera. La primera acción concreta del fondo fue de una contundencia simbólica que las crónicas describen como deliberadamente calculada. Los lingotes de oro y las joyas confiscadas del tesoro privado de Valery fueron fundidos en los talleres vaticanos. De ese metal impuro surgieron miles de pequeñas cruces. No eran objetos de lujo. Estaban moldeadas con sencillez, sin brillo, con la superficie áspera como si conservaran la textura del fuego que las había transformado. Cada una fue enviada a un campo de refugiados o a un hospital infantil bajo la protección de la institución. Ninguna llevaba inscripción. Solo el sello de una llama. Los periódicos del mundo, acostumbrados a titular con el escándalo, dedicaron por primera vez en meses portadas sin acusaciones. El Vaticano transforma el oro en esperanza. Del pecado a la caridad. El fuego que no destruye. Era como si el relato hubiera encontrado finalmente su conclusión natural, la que convierte la revelación del mal no en un final sino en un comienzo de otra cosa. El pontífice visitó uno de los primeros proyectos del fondo en persona. Una escuela construida en las afueras de Roma, en un terreno que hasta poco antes había pertenecido a una fundación fantasma utilizada para desviar dinero.
La estructura era modesta. Paredes blancas, techos bajos, pupitres de madera. En el patio resonaban voces de niños que hasta poco antes habían vivido en situaciones de extrema vulnerabilidad. Cuando León XIV entró en las aulas, se acercó a un niño que lo miraba con una mezcla de timidez y curiosidad y le preguntó con voz suave qué iba a aprender ahí. El niño, después de pensarlo, respondió despacio: a leer y a creer. El Papa asintió con ternura y dijo: entonces ya sabes lo esencial. Esa frase, pronunciada para sí mismo más que para las cámaras, circuló por los medios como si fuera un nuevo evangelio. Y quizás en eso residía su fuerza. No había sido calculada para el efecto. Había sido la respuesta genuina de alguien que reconoce que la semilla ha encontrado tierra fértil. Lucía Ferrer, la periodista que había enviado el correo anónimo que desató todo el proceso, escribía en su cuaderno personal en esos días sin buscar reconocimiento ni absolución. Solo dejar testimonio. Su anotación final decía simplemente: he visto el fuego y la sombra. Y ambos hablaban de Dios. En esa frase estaba condensada la paradoja de su propia historia. Haber sido instrumento de una ficción y puente hacia una verdad, haber descubierto que incluso la culpa cuando se entrega puede convertirse en algo diferente a sí misma. El sacerdote que había encabezado la investigación concluyó su informe final con una observación que muchos obispos leyeron después como meditación más que como documento técnico. El oro fue purificado no por el mercado sino por la fe. Lo que el pecado convirtió en poder, la verdad lo ha devuelto al servicio. La contabilidad de Dios no se mide en números, sino en almas. Las obras del fondo se multiplicaron en las semanas siguientes. Escuelas y clínicas en África. Centros de acogida en América Latina. Programas de alfabetización en Asia. Cada inauguración estaba acompañada por la entrega de una de aquellas pequeñas cruces forjadas del oro fundido. Ninguna de esas ceremonias contó con la presencia del Papa. Prefería observar a distancia, convencido de que las obras hablan más alto que los discursos. Y en Roma, en el despacho donde todo había comenzado con un correo anónimo y una frase en español, el pontífice escribió en su cuaderno de tapas gastadas la última línea de ese capítulo. El oro, cuando se entrega, deja de ser metal y se convierte en oración. Después cerró el cuaderno. No había euforia ni triunfo en ese gesto. Solo la gratitud de quien ha hecho lo necesario y lo sabe. Años después, cuando los historiadores intentarían resumir ese periodo, escribirían que el pontífice fue quien convirtió el escándalo en expiación. Pero quienes lo conocieron sabían que su verdadero milagro no fue político ni administrativo. Fue haber recordado a una institución de 2000 años que la verdad, cuando se entrega, también puede sanar. El mensaje final que quedó registrado como cierre de ese ciclo era breve. Cuando el oro entra en el templo, la fe tiembla. Pero cuando el oro se entrega al fuego, el templo resplandece. Esas palabras se convirtieron en oración colectiva para millones de creyentes que en ellas encontraron la síntesis de un tiempo de dolor y de luz. La confirmación de que solo lo que pasa por el fuego puede volverse eterno. Y así, mientras el mundo continuaba su curso, las pequeñas cruces del oro purificado seguían viajando en silencio, de mano en mano, de niño en niño, hacia los lugares más olvidados. Allí donde no llegan los titulares ni las cámaras, el fuego puro seguía ardiendo, invisible pero real, como si cada chispa llevara consigo la promesa de que el auténtico no necesita escenario para existir. Si esta historia te hizo pensar, te hizo sentir, o simplemente te pareció que merecía ser escuchada más allá de este espacio, compártela. No por el canal, por las personas que conoces y que necesitan saber que hay historias que no caben en un titular. Dale like si llegaste hasta aquí, porque eso nos dice que vale la pena seguir excavando. Y si quieres que sigamos trayendo este tipo de investigación, suscríbete y activa la campana. Porque la próxima historia que vamos a contar también empieza donde los comunicados oficiales terminan.